En este séptimo domingo, el Señor nos habla de un tema realmente difícil: el amor a los enemigos. Por eso, en el día de hoy, quiero explicar ampliamente qué es lo que tenemos que entender por amar a los enemigos, porque a lo largo de mi vida sacerdotal me he encontrado con muchas personas con auténticos problemas de conciencia por no entender bien lo que significa el amor a los enemigos. Cuidado, que hay ciertas cosas que no nos pide el Señor, que nosotros pensamos que nos la está pidiendo por entender mal lo que significa amar a los enemigos. Vamos a tratar de explicarlo. Pero antes de llegar a lo profundo del tema, al quid de la cuestión, vamos a comentar algo que comenta Jesús hoy. Jesús nos habla hoy de la ley del talión, que era el ojo por ojo y diente por diente. Esa es una ley que, juzgada hoy con nuestros códigos morales, pues la vemos como algo que no es bueno. La ley del talión la vemos como algo que no es bueno. Pero tenemos que entender ciertas cosas para comprender la palabra de Dios. Primero, que la palabra de Dios, la revelación, es progresiva. Y la palabra de Dios no llega a su plenitud hasta cuando llega Jesús. Ahí es cuando la palabra de Dios, la revelación de Dios, llega a su momento culminante, llega la plenitud de la revelación. Es verdad que la ley del talión viene en la Biblia, pero esto hay que entenderlo. Vamos a tratar de explicarlo. Hay que tener en cuenta que la revelación es progresiva. Y cuando la revelación llega a su plenitud es cuando viene Jesús. Es cuando la revelación llega a su plenitud. ¿Por qué esta ley aparece en la Biblia? Porque Dios se va revelando paulatinamente. ¿Y por qué Dios se va revelando paulatinamente? Porque Dios se adapta al hombre. Dios tiene en cuenta cuáles eran las características de la sociedad en tiempos del Antiguo Testamento, que era una sociedad muy primaria, era una sociedad de reacciones primarias. Vecinos de los judíos eran los asirios, que eran muy violentos, y más o menos todas las ciudades en aquella época serían así. Por lo tanto, si una persona te sacaba un diente, la reacción que había era o sacarle la dentadura entera a esa persona o incluso matarla. La ley del talión fue todo un avance en aquella época, porque impide que la venganza sea desproporcionada. Si una persona te ha sacado un diente, le sacas uno, pero no dos, y mucho menos matarlo. Ese fue el avance de la ley del talión en aquella época del Antiguo Testamento. Pero tampoco podemos olvidar que ya en el Antiguo Testamento la palabra de Dios iba muy por delante de la moral de aquellas sociedades. Por ejemplo, en la lectura de hoy, de la misa de hoy, hemos escuchado en el libro del Levítico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el libro del Deuteronomio se nos dice que si tu enemigo pierde el burro y tú lo encuentras, llévaselo, porque ese burro puede ser lo único que tenga para subsistir. Y con respecto a esto les voy a contar una historia muy bonita que le sucedió a Jonás en el Antiguo Testamento. Dios elige a Jonás para que vaya a los ninivitas a anunciarles la palabra de Dios, porque llevaban muy mala vida, para que se convirtieran de esa mala vida. Jonás va a regañadientes y además va sin gran esperanza de que se conviertan los ninivitas, ni con esperanza de que se conviertan, ni con deseo que se conviertan. Pero Dios algunas veces hace realmente milagros. Jonás les anuncia la palabra de Dios a los ninivitas, ese mensaje de que se conviertan, y los ninivitas se convierten y cambian de vida. Lo normal es que Jonás se hubiera alegrado, y Jonás no se alegra. Jonás se disgusta, porque lo que había preferido Jonás es que los ninivitas no se hubiesen convertido y así el Señor los hubiese castigado. Así es a veces el corazón humano. Y Dios le va a dar una gran lección a Jonás. Jonás tenía una planta que él quería mucho. Y esa planta
se le seca y Jonás se lleva un gran disgusto. Y Dios le dice: ¿no valen más los ninivitas que tu planta? ¿Qué nos está enseñando hoy el Señor? Que nosotros tenemos que ponernos en el lugar de Dios. Y Dios quiere a todos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios nos quiere a todos porque todos somos sus hijos. Y todos nosotros tenemos que ponernos en el lugar de Dios. Y todos nosotros tenemos que amar a todas las personas. Y Jesús nos dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a los que os persiguen. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor con eso? Que tenemos que amar a todos. Que amando a todos es como realmente este mundo va creciendo. Que donde haya mal, nosotros pongamos bien. Y hay que reconocer que amar al enemigo no es algo fácil, no es algo sencillo. Pero esto tenemos que entenderlo. Les pongo un ejemplo que incluso me ha ocurrido a mí alguna vez en la vida. Yo no conozco a una persona de nada, ni de vista siquiera, ni me he cruzado nunca ninguna palabra con esa persona. Y resulta que esa persona, o bien por envidia, o bien por hacerle daño a la iglesia, me empieza a calumniar, empieza a hablar mal de mí. ¿Yo puedo amar a esa persona a la cual no conozco de nada? Eso va contra la lógica, va contra lo humanamente razonable. Nosotros, para amar a una persona, primero tenemos que conocerla. Empezamos a amar a alguien cuando la conocemos. Eso es lo que decimos nosotros habitualmente. El roce hace el cariño. Cuando tratamos a una persona, comenzamos a amarla. Y cuanto más la vamos tratando, más la vamos amando. ¿Cómo puedo yo ahora amar a una persona a la cual no he conocido en mi vida, no la he tratado nunca, no me he cruzado con ella en ninguna palabra y sé ahora de su existencia porque sé que me está calumniando y está hablando mal de mí? ¿Y ahora tengo la obligación de amar a esa persona? Esto tenemos que explicarlo. Pues para entender el amor a esta persona que me ha estado calumniando, que me ha estado haciendo daño, o sea, para entender el amor al enemigo, a la persona que me hace daño, a la persona que no me quiere, para entender el amor que tenemos que tener nosotros a estas personas, esto tenemos que entenderlo, tenemos que explicarlo. Ya estoy diciendo que es una persona a la cual ni siquiera conozco, solamente de vista si acaso, y con la cual no he tratado nunca. ¿Cómo puedo amar yo a esa persona? ¿Qué es lo que realmente me pide el Señor cuando dice que tenemos que amar a los enemigos? Vamos a intentar explicar esto. Y para explicar esto tenemos que distinguir muy bien lo que es el amor afectivo y lo que es el amor efectivo, que son dos cosas distintas. El amor afectivo es el amor con la afectividad. Ese amor que se va fraguando a lo largo del tiempo. El amor que tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a toda nuestra familia, a los amigos, a las personas con las cuales tratamos, es un amor que se va fraguando a lo largo del tiempo con el trato. Ese sería el amor afectivo. ¿Y el amor efectivo, qué amor es ese? Pues es el amor, por ejemplo, que tenemos a personas que no conocemos y que nos han hecho daño. Se trata de lo siguiente, de que a esa persona no la odiemos, que a esa persona no le guardemos rencor, que eso sí ya depende de nosotros. Amar a esa persona con la afectividad no depende de nosotros porque no la hemos tratado. Pero no tenerle rencor, no tenerle odio, eso ya sí depende de nosotros. Sí, también, por supuesto, con la ayuda de Dios. Pero eso es algo que ya está en nuestra mano. Y es realmente importante el consejo que nos da hoy Jesús en el Evangelio. Cuando nos dice, orad
por los que os persiguen. O sea, que en este amor efectivo no solamente nos tenemos que limitar a no odiar, a no guardar rencor, sino que tenemos que dar un paso más. Tenemos que dar un paso positivo. Tenemos que dar un paso en favor de la persona que nos está haciendo daño, que nos persigue, que nos calumnia, que habla mal de nosotros. Ya digo que en ese amor efectivo no solamente está el no odiar y el no guardar rencor, sino también dentro de ese amor efectivo está el consejo que nos da hoy Jesús. Y ese consejo es que oremos por esas personas que nos persiguen. Porque cuando oramos por esa persona que nos persigue, que nos calumnia, que habla mal de nosotros, ya en nosotros está comenzando a anidar buenos deseos, buenos sentimientos hacia esa persona. Incluso le estamos haciendo bien al orar por esa persona. Puede que al principio nuestra oración no sea muy sincera, pero cuanto más vayamos orando por esa persona, nuestra oración será cada vez más sincera. Y estaremos pidiendo por el bien de esa persona. Y le estaremos haciendo un gran bien a esa persona. Porque no olvidemos una cosa. El problema no lo tenemos nosotros, siempre y cuando no guardemos rencor y odio en nuestro corazón. La persona que realmente tiene el problema es la persona que nos está persiguiendo, que nos está calumniando, que está hablando mal de nosotros. Esa persona va por el mal camino. Y nosotros podemos incluso ayudar a esa persona cuando oramos por ella. Cuando rezamos por ella, le estamos haciendo ya un bien a esa persona. Pero no solamente le estamos haciendo un bien a esa persona, también nos estamos haciendo un bien a nosotros, porque en nosotros ya van anidando esos buenos deseos, esos buenos sentimientos, que sin duda ninguna, cuanto más vayamos orando por esa persona, más irán creciendo en nosotros esos buenos sentimientos. Por lo tanto, el amor efectivo es no guardar odio, no guardar rencor a esa persona, pero incluso dar ese paso positivo, rezar, orar por el bien de esa persona, para que esa persona se convierta. No olvidemos lo que hemos contado antes de Jonás. Para Dios, todos son sus hijos, y esa persona también es un hijo de Dios, que tiene un problema, que hace mal a los demás. Y yo, como hijo de Dios y hermano de esa persona, le puedo hacer un bien aunque no la conozca. Y ese bien se lo puedo hacer mediante la oración y rezando por esa persona. Pienso que el Señor nos puede conceder el amor afectivo hacia esas personas que han intentado hacernos mal. Es una gracia del Señor, pero creo que el Señor puede concedernos esa gracia. A base de rezar por esa persona y rezar continuamente y continuadamente, el Señor a lo mejor nos concede la gracia de amarle incluso con la afectividad. Nos puede conceder el Señor esa gracia. Les voy a poner un ejemplo. No lo sé con certeza, pero pienso que puede ser, Y estoy casi convencido de que fue así. No lo sé, pero en mi interior estoy casi convencido de que fue así. San Juan Pablo II sufrió un atentado del cual quedó herido, pero no falleció. Con el paso del tiempo, San Juan Pablo II visitó al que intentó matarle, a Ali Gasca. Fue y le visitó. Yo creo, viendo las imágenes, las fotografías que salieron después a la prensa, yo pienso que San Juan Pablo II, que fue un santo, yo creo que llegó a amar a Ali Gasca con la afectividad. Yo pienso que fue así. Porque San Juan Pablo II se ponía en el lugar de Dios y sentiría la compasión por esa persona. Y esa compasión por esa persona, que el problema lo tenía esa persona, no San Juan Pablo II, yo creo que San Juan Pablo II, sintiendo la compasión por esa persona, yo creo que llegó a amarle, no solamente efectivamente, no guardándole rencor y odio, sino que incluso llegó a amarle afectivamente. Estoy convencido de que esto fue así. Pues amemos efectivamente a nuestros enemigos. Por cierto, que nosotros nunca tengamos a nadie
por enemigo. Si ellos nos tienen a nosotros por sus enemigos, allá ellos. Ese es su problema. Pero que nosotros no tengamos a nadie por enemigo. Y amemos efectivamente a esas personas que se sienten nuestros enemigos. ¿Para qué? Para tener paz en nuestro corazón y para que no seamos esclavos del odio. Y si el Señor nos concede que además amemos a esas personas afectivamente, pues bienvenido sea ese gran sentimiento en nuestro corazón. Que así sea.